Mindalia.com. Pero los medium conectamos con el cuarto plano, fallecidos que han tenido cuerpo físico. Es decir, para seguir con los símiles, para que nos comprenda bien el público que no está, pues eso, pues no tiene mucha información sobre la mediunidad, el canalizador es quien ve toda la mesa con todo el banquete dispuesto para coger selectivamente los mensajes que lleguen de ese banquete, es decir, pues coge la sopa o coge el pollo, dependiendo de cómo llegue ese día. El medium puede conectar directamente con la sopa o con el pan de alguna manera, en mensajes muy unidireccionales. Cuando el medium quiere conectar, en este caso contigo, Inés, cuando tú quieres conectar, ¿qué es lo que haces? Pues mira, yo no hago nada porque yo vivo conectada siempre. Yo no, es verdad que hay medium que abren y cierran sala, pero yo vivo por y para la mediunidad, ¿no? Yo siempre digo que mis dos pasiones son mis hijas y la mediunidad. Entonces yo no abro para estar con mis hijas y cierro. Estamos siempre unidas. Y para mí la mediunidad es lo mismo. Cuando yo voy a hacer una sesión de mediunidad, abro el Zoom en este caso, o viene la persona a consulta, y a mí ya me llega una sensación de presencia que acompaña a la persona viva. Entonces sé si se coloca por el lado derecho, si es materno, y si se coloca por el lado izquierdo, si es paterno. Depende cómo se coloquen de cerca o de lejos de la persona que viene a consulta, sé si es papá, mamá, si es abuela, si es tío, se me colocan en diferentes sitios para poder identificar quiénes son. Entonces, la sensación de presencia. Y luego me llegan imágenes a la cabeza. Me llegan imágenes, también tengo clarigusto, entonces me llegan sabores, o clariolfato, me llegan olores, y a través de ese tipo de sensaciones puedo describir a la persona con la que tengo que conectarme. ¿Cuál fue tu primera experiencia y cómo viviste, cómo descubriste por primera vez que tenías habilidades para la mediunidad? Porque esto se vive desde muy pequeñito. Los poderes puede ser que se observen a lo largo de la vida, pero lo que es esa virtud, ese oído, ese significado de algo que no es igual al resto de los que te rodean, esto llega muy joven. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que podías conectar con otros planos? Pues a los 13 años. Sobre los 13 años, aparte, fue una manera muy tonta y muy espontánea. En aquel entonces, que yo ya soy muy mayor, estaba el método Silva de control mental y había una cuenta regresiva que era del 10 al 0. Yo estaba, bueno, yo es que era súper jovencita, entonces lo estaba hablando con una amiga del colegio y nos pusimos a hacerlo, a contar regresivamente 10, 9, 8, y de repente sentí que salía de mi cuerpo. Y tuve mi primer viaje astral, me dio terror, no sabía lo que era, pensé que me estaba muriendo. Entonces ahí bloqueé fuertemente, porque el miedo bloquea, hasta los 20 años que empecé a tener sueños con que había personas que fallecían. Y efectivamente luego la gente me confirmaba que había fallecido. En aquel entonces había terminado la carrera universitaria y no sabía qué hacer con mi vida y me puse a estudiar tarot. Y me di cuenta que cuando tenía una baraja de tarot en mi mano, la sensación de presencia era mucho mayor, las imágenes a mi cabeza eran mucho más grandes y sabía cosas que era imposible que las viesen las cartas. Y ahí empezó todo mi periplo de 20 años de estudio hasta llegar ahora a ser medium evidencial. Me gustaría también ir un poquito más allá del dogma, o sea, de lo que tiene que ver con el paradigma de la mediunidad y todos los tabúes que nos han dicho en cuanto a que a las señales que se reciben. Es decir, tú cuando contactas con un ser trascendido, ¿qué tipo digamos, de comunicación hay? Hay una comunicación interna, una comunicación que se expresa verbalmente a la persona que está preguntando y que está intentando el contacto, pero ¿qué tipo de comunicación regular se mantiene con los espíritus? ¿Qué tipo de conversación? ¿Es cualquier tipo de conversación? Porque hay conversaciones con los espíritus que nos están dando algunos medios que son bochornosas, es decir, el reloj que tienes en la mesita de noche, enciérralo porque realmente es un reloj de no sé cuántos y nos lían de tal manera que no sabemos ni de qué está hablando. Y claro, como el momento es realmente denso, porque la persona está comunicándose con un ser trascendido que es muy importante para esa persona y ahí el medium tiene todas las riendas. Estamos hablando de conversaciones serias, conversaciones con valor, conversaciones con significado para las personas que están intentando acercarse,
o estamos hablando de muchas veces conversaciones banales? Pues mira, es que realmente aquí hay una doble lectura, ¿no? Para mí son conversaciones banales que hacen el cambio, por lo tanto son conversaciones serias. Cuando alguien viene a la consulta de mediunidad, viene con el alma rota y coge su alma y lo pone encima de la mesa. Y el mensaje de los medios evidenciales es: la muerte no existe, tu familiar fallecido está contigo. Hay evidencias que te dan que son un antes y un después, como me acuerdo a la chica que le dije: mira, me dice tu papá que le pusiste una pulsera dentro del ataúd. Entonces ella dice: sí, que él agradece ese detalle. Y luego otras evidencias que son muy tontas, pero son como: mira, ayer comiste espaguetis. Sí, eso es que papá está a tu lado todos los días y que sabe que ayer comiste espaguetis. La persona que viene con el alma rota y sabe, porque con certeza, que papá está a su lado, eso es un antes y un después. La comunicación es sencilla, es fluida. Lo único que cambia de si estaba vivo o fallecido es la manera de comunicarse. Él ya no tiene cuerdas vocales para hablar, pero tiene mi cabeza para que me llegue la información y yo comunicársela a la otra persona. Lo que va a decir es: la muerte no existe. ¿Cómo? A través de evidencias para que tú sepas que está a tu lado. Pero no hay nada que te vaya a salvar la vida. La Entonces, responsabilidad es de nosotros mismos. las conversaciones entonces son cotidianas, como en familia, son conversaciones sencillas que permiten identificar que al otro lado está el espíritu o el ser que quieres y que despediste en un momento físicamente, ¿no? Eso es. No hay. La mediunidad es la cotidianidad, es el día a día. No hay fuegos artificiales en la mediunidad, es algo que todos podemos hacer. Es la misma cotidianidad que tú hablabas de coger un teléfono y llamar. Es lo mismo. Yo me comunico con el fallecido y me da la evidencia que necesita el vivo, pero no le dice lo que tiene que hacer, porque esa responsabilidad es del vivo, es del consultante. El fallecido solo le dice: estoy a tu lado, y eso ya es un mensaje de esperanza. Y el saber que la muerte no existe te cambia todo el paradigma. Entiendo. Paso por pantalla otra pregunta del público que nos llega desde México. Te saluda Blanca y te dice: ¿un lector de registros acásicos es medium o canalizador? Es un canalizador. Un lector de registros acásicos es canalizador porque accede a la biblioteca del quinto plano, donde están los guías de alta vibración, lo que se llamaría San Miguel Arcángel o los rayos, el rayo azul, el rayo verde, y los mediums se comunican con los fallecidos. Que un canalizador, que un lector de registros acásicos pueda comunicarse de vez en cuando con un fallecido, ocurre. Y viceversa también, pero es que intentamos poner normas a algo que es el todo, pero bueno, hay que ponerle norma. Entonces serían dos cosas diferentes. Entiendo. ¿Alguna vez los espíritus han dado información a ti o conoces de alguien que haya dado información sobre eventos futuros? ¿Y cómo se trata esa información si es así? Sí, bueno, eso sería evidencia o claricognición. Más bien sería claricognición, que es una información que nos llega a nuestra cabeza de una premonición. Si preguntas así por cosas catastróficas, pues sí que es verdad que hay gente que ha soñado con catástrofes. En mi caso no. Yo tengo mucha suerte para eso y bueno, pues no tengo ese tipo de sueños o premoniciones. Y bueno, se vive sobre todo con sorpresa, porque al final el medium nunca sabe si lo que va a decir es acertado o no. Lo es cuando sale de su boca. Entonces siempre lo vives con sorpresa. Me acuerdo que me escribió un compañero medium y me dijo: ¿tu marido está bien? Le dije: sí, está fantástico. Vale, es que estoy un poco, me llega la sensación, he soñado con él. A las 3 horas se desmayó y tuvimos que ir a urgencias. Lo vivimos siempre con sorpresa. Sí, ¿no te oigo, Alfredo? Sí. Ahora es que suelo cerrar mi micrófono para que no se escuche todo el ruido que hacemos en el estudio cuando estamos con un invitado. Eso no se ve, pero sí se escucha. Así que voy a hacerte una pregunta en cuanto a esa sensación de que se tiene cuando se contacta. Es decir, ¿qué es lo que diferencia cuando tú contactas con ese ser, esa persona que falleció, de distinto a cómo se está de alguna manera en el plano normal, como estás normalmente? Es decir, ¿qué diferencia hay
entre una comunicación que tú des como fidedigna, como que está ahí, como que es certera, a a algo que surgió de tu mente y no es externo? La única diferencia que yo veo cuando yo estoy dando una comunicación mediúnica, por ejemplo, si me preguntas qué diferencia hay entre sentir a un fallecido y sentir a una persona que está viva, pues que al fallecido no le veo y a la persona viva sí, pero siento los dos. Siento, es que le siento físicamente. Si está en este lado, es que lo siento. La comunicación con el fallecido para mí es telepática. Es a través de imágenes. Me llegan recuerdos que son míos, tengo sensaciones físicas, si tengo sensaciones físicas de causa de muerte. Es la manera. Y con el fallecido, pues, o con el vivo, escucho la voz. Yo no tengo clariaudiencia, entonces el fallecido utiliza mi mente, la telepatía, para darme la información. Inés, ¿te utilizan los vivos? A mí, bueno, yo he tenido mucha experiencia en ese sentido y he tenido casos curiosísimos, pero ¿te utilizan los vivos? ¿Llegan a tu consulta e intentan utilizarte de alguna manera, con la mediunidad, con el contacto? No sé si me entiendes. No quiero entrar en una cosa concreta, pero a mí me han pasado casos curiosísimos, ¿no? A veces los vivos vienen para paliar su dolor y eso implica, dime quién asesinó a mi marido, es mi hijo está secuestrado o está fallecido, dónde está la herencia enterrada. Ese tipo de cosas ocurren. Lo que pasa es que yo envío siempre antes de una sesión un PDF donde dejo claro que ese tipo de cosas no las hago. Yo no encuentro tesoros. Yo no te voy a decir quién asesinó a tal persona porque no es el objetivo de mi trabajo. Entonces, eso cuando alguien viene a mi sesión sabe concretamente qué es lo que hago y cómo trabajo. Ha habido muchos casos históricos reflejados en la bibliografía de la mediunidad y también de la ciencia, aunque es la ciencia espiritual, no es la pseudociencia esta despreciable con las que nos arrinconan a todos en un lugar. Sí. Bueno, ha habido, digamos, hechos históricos que demuestran que muchos médiums han trabajado para los servicios secretos, la policía, los investigadores y han podido incluso desvelar asesinatos o muertes que la policía, con las pruebas físicas que había, no lograba entender. A ver, eso se hace dentro de la mediunidad. Que yo no lo haga no quiere decir que no se haga. Es que yo, Inés Justicia, no hago ese tipo de trabajo. Yo estoy más especializada en sesiones de mediunidad donde prima el humor, donde prima el amor, que sales de la consulta sonriendo, pero conozco gente, otros medium, que sí que se dedican a colaborar con policía, CSI y demás. Y da muy, muy buen resultado. Yo en este caso no lo hago, pero sé que sí. Tú practicas mediunidad de buen rollo, ¿no? Eso, yo practico mediunidad. Bueno, vamos con más preguntas. Si te parece, Inés, desde España, Rocío, ¿podrías explicar qué pruebas llegan en una sesión de mediunidad evidencial? Sí, pues mira, me pueden llegar pruebas, ¿qué te puedo decir? Saber que le habían quitado el útero, por ejemplo, saber, por ejemplo, una prueba sería, tengo una sensación de presencia de una mujer femenina que se coloca al lado materno, que tiene 60 años y que me habla de que le quitaron el útero. Me habla de que te hizo una bufanda que tú todavía estás llevando y que guardas o que no has enmarcado esta foto que ella te regaló. Me llegan como datos muy concretos, me pueden llegar fechas, por ejemplo, me puede decir el 17 de diciembre sabemos que tienes un juicio que tiene que ver con el dinero. Ese tipo de pruebas me pueden llegar. Hay veces que me llegan anécdotas divertidas. A mí los fallecidos me eligen, creo que por esto del humor.